Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Elysium. Vamos a continuar con nuestra aventura, con nuestra investigación, mejor dicho. La última vez estuvimos recorriendo la parte baja de lo que es la ciudad, ¿sí? Descubrimos un par de cositas, un poco de lore, o sea, historia de lo que es el pasado sobre la ciudad, más que nada de Repachol. Y bueno, nos quedaría, bueno, pasamos directamente el juego, sí, como siempre, donde nos quedamos. Nos quedaría ver esta parte de acá. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a ver qué es esto. El visor a monedas hecho polvo ya no sirve. Perfecto. Con esto ya hablamos. Nos quedaría hablar con... Para esto, con tab. Perfecto. Tenemos un tacho de basura, más visores. Parece un árbol con un banco. Indicaciones. Bien. Hoy intentemos terminar de recorrer la ciudad. Sí, tenemos bastante tiempo. Entonces el graznido distante de unas gaviotas. Perfecto. Gaviotas, para quien no sabe, sí, siempre en lo que es ámbito de mar, implica que estamos básicamente en tierra. En tierra, cerca de tierra. Bien, vamos a hablar primero con este hombre. Pucha, chaval, yo no empiezo los problemas, los acabo. Me han echado hasta del último garito de Rebachol. Bueno, no quiere hablar. Los viejitos siguen hablando. Vamos a ver qué es esto. Hay un montón de agujeros de bala dispersos por el muro. Bien. The sight of bullet holes stirs something PERIFERICOS. in you, making you forget the lieutenant's surname. Mirar más de cerca primero. Kim mira. Agujeros de bala. Descartar pensamiento. No lo voy a descartar. ¿Por qué agujeros de bala acá? Hay un cartel que hace flechas. Si miramos bien, voy a correr esto por acá. Que apuntaría a Kim. Perfecto. Hay una hilera de flechas. Bien, vamos a mirar más de cerca primero. Faded marks are too degraded to draw any forensic conclusions. Just chips in the sandstone. They look pretty ancient. Parece muy antiguo, sí. ¿Qué? Mira, agujeros de bala. Where? ¿Dónde? Sí, se ven antiguos, pero podría no serlo también. Señalar a los desconchones en el muro. Han disparado a alguien. Somos policías, deberíamos resolverlo. There? Those are old. ¿Cómo que antiguos? These bullets were fired during the revolution, over half a century ago. They do not warrant investigation. De acuerdo. ¿Y qué me puedes contar sobre esta revolución? Not much. I don't have a fresh perspective. Shall we go? Perfecto. Ah, para quien no lo sabe, no sé si lo había dicho en videos anteriores, hay una bolsa ahí. Ahora chusmeamos esto y lo agarramos. El juego se puede manejar tanto con mouse, ¿sí? Con izquierdo nos movemos, si hacemos doble clic corre, botón derecho vemos los objetos, ¿sí? O si no, teclas WSD, giramos, con Shift corremos y con Tab mantenemos. ¿Cómo agarro las cosas? No tengo ni idea con el teclado, pero algo rapidito. Oh, dinero. Bien. Aguarden un momento. Vamos a mover un poquito la cámara porque me está tapando la hora. Perfecto. ¿Quién te podés correr? Ahí está. Bolsa de plástico amarilla de frite. Ah, perfecto. Vamos al inventario. La linterna la voy a mantener. Vamos a ponerla en la derecha. Bien, entonces... Ah, ahora me muestra las latas. A ver, si me lo saco lo puedo ver. Claro, esto me muestra más cosas.
Entonces el cortapernos y la palanca no los voy a llevar. Vamos a la basura. Botella de plástico. Perfecto. Vamos a ver esto. Un anuncio dice, ¿ventana rota? Tips tiene ventanas. Vamos a usar This esto. coin-operated viewer is facing southwest. Its coin slot is full of fossilized bubblegum, rendering the machine permanently inaccessible. Pobrecito visor. Dale unas palmadas. Vandalismo. Sacudir la cabeza. Mirar. Pero no se puede mirar. Antes nos había dado experiencia por hacer esto. Pero vamos a hacer vandalismo. Probably some kids. Ah, nos deja hacer el otro. Pobrecito visor. The metal feels cold and wet under your palm. It looks unhygienic. Perfecto, no hay palmaditas. Vamos a A mirar. thick layer of graffito covers the lenses. You spell out the word Onuk written on the other side, with N and C scribbled backwards. Ah. Kuno. El pendejo. That's Kuno on the lens. Enfocar el Under the fondo. graffito, a sea of blues and greys appear. Behind the water lies a coast studded with concrete and reeds. On it, a church on stilts, lanky weather-worn wooden planks, an X-shaped cross topping its tower. Una iglesia sobre unos pilotes. You know this to be the star of Pericanasis, or the Cairo, the central symbol of the Pericanessian church, a star, a great moral height to be strived towards. Around the large wooden building you see chunks of sea ice gathered on the beach, and a small tent set up on the ice. Perfecto. Tenemos información. No sé qué me dio. Ropa, objetos. Ah, objetos. Sigo pensando para qué es la taza. Bien, vamos a juntar más basura. Vamos a chusmear este. This coin-operated viewer is facing south. The instruction Si manual al sur o says saque, arriba hacia el insert sur. 25 centimes and pull the handle while looking inside. Then use the focus knob to zoom in if necessary. Why place a tourist attraction in the middle of such poverty? Hace una atracción turística aquí. There was a revitalization project in 49. A design studio tried restoring Martinez to its pre-war glory. It didn't stick. They got as far as the ¿Qué street ocurrió? lamps and the statue on that intersection. Then something went sour. I suspect that something was Evrard Clare, the union leader. He muscled them out. It's how it usually goes around here. Claro. Ebrard Clare. Genial, me encanta el crimen organizado, es lo mejor. Vale. No podemos, claramente no podemos, pero vamos a preguntarle. ¿No podemos hacer algo al respecto? We should have done something about the union 10 years ago. That ship has sailed, officer. Vamos a meter la monedita, tenemos plata. Your money disappears into the coin slot, a clunk, the ring of metal. Tirar de la palanca y mirar. The curtains on the display open. You lean in to catch the view. It's blurry, different blues and greens. In the middle of the shimmer stands a drab grey shape, like a ghost. Tirar el botón para enfocar la The imagen. lenses shift. The ghost sharpens into an islet in the bay. In the ruins, a man-made structure is visible, a half-sunken sea fort, its concrete almost reconquered by nature. Un islote en la It bahía. looks as if it was abandoned quite some time ago. Nothing but a rotten tooth remains of the anti-aircraft tower. A lonely birch tree grows out of it. Esto claramente lo vamos a ver después, pero parece importante. Un islote vacío puede ser siempre el hogar de algún criminal. Por allá hay ruinas de alguna clase de edificación. Really? I don't have the eyesight to make it out.
Vamos a ponerlo otra vez. Really? I don't have the eyesight ¿Tanto to tenés que look it limpiar up. los anteojos? Vamos a irnos. Bien. Ahora que tenemos la bolsa podemos juntar basura, valga la redundancia, pero no vamos a volver, sí, en nuestros pasos para juntar, sino que vamos a continuar y claramente vamos a tener que volver en algún momento, así que ese va a ser el momento en el que hacia la rotonda norte, hacia apartamentos Veracabo y embarcadero de Martínez. Bien, vamos a la librería. Ya que estamos, sí, vamos a juntar esto. The dented yellow mailbox greets you. No voy a hacer eso. Bien, vamos a entrar a la librería a ver si hay algo importante, interesante. Hay mucho, hay una señora. Libros, revistas. Vamos a revisar primero libros y revistas. Libros de regalo y caramelo fundido. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyundai somewhere. Bien, sé que mucha gente joven y mucha gente adulta puede llegar a ver esto, así que para quien no lo sabe, ya que salieron y se mostraron muchas películas de Marvel, así como está, es el verdadero nombre de Heimdall en su verdadero lenguaje, ¿sí? No es Heimdall, sino Heimdall. Tal como lo dijo él, creo que él dijo Heimdall, leyéndolo como si fuera un traductor de Google. Perfecto. Tenemos Tendera. ¿Qué me puede decir acerca de los libros del Musculitos? O hojear los libros expuestos. Vamos a preguntar a la Tendera. Oh, Man from Hyundai. A very Heimdall. popular series of adventure novels. They're awfully immoral and violent books. Terriblemente violentos e inmorales. Sí, la historia en lo que sería la parte nórdica es bastante violenta. ¿Qué los hacen tan populares? Blood and violence, scantily clad women, epic narratives, all those mystical things he encounters. They're bound to grab those with little imagination and nothing to do. Poca imaginación y sin nada que hacer. Sí, los libros de mitología por lo general son demasiado descriptivos en cuanto a todas estas cosas. A mí me encantan. Quizás sí sea una persona con poca imaginación y sin nada que hacer, como dice la señora, pero es interesante ver cómo veían las cosas en la antigüedad. No tiene mala pinta. ¿Por cuál debería empezar? La verdad es que no es algo que me llame la atención. At last, someone sensible. However, I still urge you to buy one. Can't judge a book by the cover, they say. Es verdad. If you're a novice of the series, I'd recommend Hyundalaman, the man from Hyundal. It's supposed to be a good introduction to the series. Ojear los libros expuestos. Rows and rows of Hyundalamen blur your vision. You make out some titles. Man from Hyundal and the Mammoth Riders. Man from Hyundal, Return to Hyundal. And the solipsistic Man from Hyundal and the Hyundal Man. Como que repiten mucho el nombre, ¿no? Pero por el amor de Dios, ¿cuántos hay? Maybe 100. Man from Hyundal and the sages at the end of the world. Man from Hyundal and the false god. Man from Hyundal and the scorched earth. Man from Hyundal, the Hyundal colonies. Man from Hyundal and the swamp beast. Man from Hyundal and the snow crabs. Ok, yo ya sé que si pongo esos son todos me lo va a seguir diciendo, pero vamos a darle. Pareciera que son libros pequeños encima, porque no podés sacar 800 libros hablando de lo mismo y que sean largos. ¿Esos son todos? Not even close. Man from Hyundal in hell. Man from Hyundal
and the forest of slaves. Man from Heimdall under the lake. Man from Heimdall, Heimdall burning. There's even The Trial of Death, a pastoral combat gamebook set in the world of Heimdall Man, and so much more. Un librojuego de combates de influencia paternal. Sí, sería como un juego de rol. Vamos a probar Umbral de Dolor. ¿Alguno de los libros me llama? A twinge at the back of your head makes you flinch. Your eye starts twitching. Una punzada en la nuca te hace dar un respingo. Un ojo comienza a palpitarte. ¿Qué es esto? Your hand reaches toward a book with glossy cover art of the very muscular man from Heimdall in chains, kneeling in front of a staircase leading to a throne. A woman sits on the throne, leering at the man. Between the throne and the Heimdall man lies a bonfire, casting shadows on the wall. The shadow of the woman's headdress looks like a pair of devil horns. The title reads, Man from Heimdall and the Devil Woman. ¿Acaso no son todas las mujeres unos seres diabólicos? Interesante. Claramente vamos a ir por interesante. Es una estupidez preguntar esto. The display rack before you is burdened under piles of Man from Heimdall novels. Ya me dijo que me recomendaba empezar por este. Y este es el que me llamó la atención, claramente, porque dice y la mujer demoníaca, pero yo calculo que el del hotel le vamos a terminar pagando. Así que dinero vamos a tener, porque todo tan caro. Vamos a comprar este. Oh yes, Vamos a comprarlo. Another good sale. Se concebir un objeto. Sí, ya no tengo para esto, me falta un poquito. Libro para interactuar. Vamos a interactuar. The cover of this tattered paperback features the man from Heimdall standing atop a pile of bloody corpses. His two Zweihanders are crossed over his massive chest in a dramatic X, their blades dripping with gore. Sí, básicamente está describiendo la portada como dice. Vamos a hacerlo con 2 giradas. Creo que me lo está desenfocando. Ahí. Básicamente te está diciendo que está con 2 Zweihander así. Las Zweihander son las espadas esas gigantes. No sé si vieron alguna vez. Y si no lo vieron, mírenlo. La película esta de William Wallace, Corazón Valiente. La espada que él usa es una Zweihander. Son espadas que se empuñan solamente a 2 manos. ¿Sí? Creo que son originarios de Germania. No, creo que no tiene nada que ver con Alemania. Quizás me equivoco. Así que básicamente está así arriba de una pila de cadáveres. ¡Hostias! Behind him rise the harsh, snow-capped peaks of his native Northlands. In bold red letters, the title, Heimdall Man, the man from Heimdall, unfurls like a banner. In the foreground, a nearly nude woman lies spread in supplication, her privates strategically covered by her flowing black hair. Bien, parece que nos va a querer hacer leer todo el libro. No los voy a aburrir. Vamos a guardarlo por este momento. Perfecto. ¿Qué sigue? Tenemos los libros del medio. Vamos por este. Viejas revistas deportivas apartadas en un rincón oscuro. Este libro recopila las recetas nacionales de Arda. Son todas sobre truchas de lago. Perfecto. ¿Y acá? A small mountain of colorful Juegos de board mesa. game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Wirral. ¿Qué clase de juego de mesa tiene aquí? Wonderful board games, sir.
The Viticulturist is a classic for sure, or perhaps you'd like Archipelagos of Insulinda, a very educational game for those interested in geography. Browbritter is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Son nombres: el viticultor, no sé con qué asociarlo, archipiélagos de Insulindia. Bien, Insulindia. Juego educativo, amantes de la geografía. Me suena algo, pero no. Rowbritter. Perdón. Rowbritter. Ahí está. Juego de competing es el Monopoly. Míreme, ¿quién querría tener hijos conmigo? Creo que no tengo hijos. Sí, hijos, amigos, nenas, tengo de todo. No, creo que no tengo hijos. Friends are technically like family. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. It'll cost 12 real. Carajo. Suzeraña. Juego de gestión de civilizaciones consiste en fundar una civilización y luego colonizar y repetir imprimir brutalmente. Me suena no a un juego de mesa, sino al civilización. Que también está la palabra suzerano. ¿Qué es el Wirral este? Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. Personally, I don't like it. Not at all. Que no los entienda no quiere decir que no sean buenos. I've heard they turn people into occult enthusiasts. That they have rituals where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them though. Juegos de rol. No voy a entrar mucho en tema porque es larguísimo y aparte no soy muy conocedor de ellos. Así que le puedo pifiar. Feo. Pero juegos de rol son esos que Calabozos y Dragones es el mayor expositor. Un tablero, sí, un jugador cada un rol toma un rol diferente. Hay un maestro que los va guiando en una historia. Y eso, es mucho diálogo, después moverse, tener tiradas con dados, elegir los poderes que vos tenés, etcétera, etcétera. Es largo, jamás jugué a uno de esos, salvo juegos de rol acá en videojuegos. ¿Sí? Me encantaría probar uno con gente, pero bueno. An endless variety of source books, lore books, and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. Perdón, toqué echar un vistazo por el montón de artículos de Wirral. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Katawak, Boreal Creature Compendium, and a Pick Your Path adventure game book titled Tales of Wirral, Cavern of Velkrag. Hago un pequeño hincapié acá. Yo tenía de pequeño, de chico, de joven, uno de estos libros de Elige tu propia aventura. Es excelente. Por si les interesa, prueben uno, es muy bueno. Básicamente abrís el libro, lees el principio, sí, y la historia una vez que termina la página te dice, no, qué sé yo, llegaste a un pasillo y tenés 3 puertas adelante. Si elegís la primera, te vas a la página 30, si elegís la segunda, te vas a la página 40, y si elegís la tercera, te vas a la página 80, ¿sí? Elegimos la de la página 30, vamos a la página 30, nos cuenta un poco más del desarrollo de lo que pasa ahí. Y ahí te da más selecciones que te hacen saltar a otras páginas, ¿sí? Cosa de que siempre que leas ese libro vas a tener diferentes opciones y básicamente nunca lo vas a terminar de conocer. Es excelente. Books in a board games section? Who wants to read books? Después de todo, tal vez no me interesen estas cosas de frikis.
¿Hay algo que me llame la There's a atención? box that says Wirral, 3rd edition Mega Setting Supplements Module. The side panel notes, a fantastique adventure board game, Fantástico. new maps and miniatures. A sticker on it displays 25 real. Carito. That price is steep, but then it's the 3rd edition Mega Setting Supplement, so it makes sense. Sí. Lo mismo para juegos de rol, te está diciendo que son cosas extra que le puedes agregar al tablero, a los escenarios. Esas cosas siempre están muy buenas. Bloqueado claramente. Tonterías para gafotas estirmados. Irnos. Bien. Hablemos con la señora. Tiene algo raro acá. Ah, primero vamos a la parte de arriba. Vámonos para acá. ¿Qué es esto? ¿Y un libro abierto? Otro coñazo de libro ahí tirado. This bookstore is not strictly Libros about crime, paranormales. romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. ¿De acá van estos libros? Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. Ese conocimiento no es I can't have gratis. you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no! Soje retantería. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. These 3 things are very important to the working class mind. Nos están dando pistas acá, está muy bueno. Creo que fue en el anterior o el capítulo 4 que vimos a lo que son los obreros protestando. Ya ni me acuerdo cómo se llamaban. Esquiroles creo que era. Y el que gritaba constantemente estaba como repitiendo una charlita como de manual, como si lo estuviera leyendo. Y acá nos está diciendo que hay un libro en sección paranormal que es muy importante para una mente de clase The point obrera. of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. Ajá. ¿Cómo funciona eso? It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, and which costs more than this book, is garbage, and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Entiendo. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything, though it is important to note. When it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. Cuando tu bienestar depende de tu salud mental, ten por seguro que la causa de tu malestar es tu psique. Pedazo de frase. Pedazo de frase. ¿Dice algo más? The book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you ¿Me can sirve? harvest magnesium from. How to continue drinking if you're an alcoholic who has destroyed his liver. And No me sirve. there's even a chapter on the ancient Seraïs tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre and post factum apply. Nothing worth buying. Sí, este como que no. Raro y asqueroso, pero que el libro diga esas cosas me sirve. Bien, tenemos esto, creo que es un mapa. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The board has come loose from one corner. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. Mapa Insulindia. This large map displays archipelagos.
You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is Le Caillou. Le You Caillou. are here. Another far away in the southwest, Seminese Islands, Ile de Fantôme. Ile de Phantom. ¿Qué más? Ozon, Laurentide, Fas a la Mer, Archipelagos, North Arcade Islands, all just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, the color fades into a blur of dotted lines, black and white. Mapas muy viejos. Archipiélagos. Ok, Disintegrating into mathematics. sí, se entendió. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou. In a bookstore, it's you. Al noreste, una mota de polvo en la costa norte de Le Caillou. Le Caillou. En una librería, eres tú. Mirar los bordes. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Sail is the west azimuth. Isolas, they're called. Oh, permítame un segundo, quiero saber qué es azimut. Azimut. Ángulo que forma el meridiano con el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo. Ok. Sí, es el nombre que se le daría a lo que es el meridiano, perdón. Pero si vos lo ves en un globo terráqueo, no es una... O sea, la diferencia entre verlo en un mapa plano y un globo terráqueo, en el plano vos trazas una línea, en el globo tenés que trazar un ángulo. Eso sería un azimut, el ángulo. Me siento bien. Connections to other worlds. Words past the Insulindian, unknown to you. You only know you've never been there. Ok. You have little idea what they are. Distant stars, gods, but looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large compared to you, and very, very far away. Ok. Perhaps they are gods, gods of distance and outer dust. ¿No puedo ver el otro? This A ver. large map, Ozon, Más. disintegrate. In the northeast, a dust mite Entre stands on cerrar the los north ojos, coast of ¿se ven Caillou. las ciudades en las islas? You can, on Caillou, Revachol, a single black star, on Ozon, Fondelier, and Vilmandu, on Archipelagos, Croyan Moran, Villiers, on Seminine, Olduvai, and on Laurentide, Deora of the Seven Seas. 850 million people live on these little dots, an oceanic world of culture and commerce torn apart by history. Perfecto, vamos a saltear esto para pasar The rápido. ocean breaks up connections. You Ya have lo little, vimos. perhaps they are gods, gods of distance and Vamos a outer mirar el dust. mapa de Revachol. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the river Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial heart in the center, teeming with life forms and construction. To the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, the suburbs of Saint-Baptiste, swallowed up into the megacity. They sound rich to you. This is Revachol East. Y al oeste del río. Huron, it's somewhere to live. Not Huron. bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forberg. It's almost as bad and much larger. Then Coal City. It's the worst. Perfecto. ¿Y Martínez? It's so small you can't even see it on the map. No, wait. There it is. North of Jamrock. The strip of coast next to the Para abajo. greater Revachol Industrial Harbour. It looks downright despondent. It's almost Coal City, to be honest. Mira el mapa de Martínez.
It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an isometric perspective. A date in the upper right corner says 48. Una fecha. 48 no es una fecha. En realidad no es un mapa, es más bien un souvenir turístico. Una postal de un edificio dibujada desde una perspectiva isométrica. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbor. Even the whirling in rags there. Perfecto, podríamos comprarlo. ¿Qué I'm mapas sorry, están a la officer. venta? The map of Martinez is the only one available. Me The other sirve. two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. 90 centavos. ¿Por qué es tan barato el de Martínez? That old thing. It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. From when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago. They also renovated the horse statue, set up those coin-operated viewers, and designed the new street lamp. Es lo que estaba diciendo él. The place does not look like a successful tourist trap, does it? ¿Qué ocurrió? They didn't get that far, for some reason. A shame the project never got going. Would be nice if someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. Podría haberlo robado. Yo creo que si dejara a Kim podría hacer un montón de cosas, pero lo voy a llevar de compañero constantemente. Vamos a comprarlo. Always good to be informed of your surroundings. The worn map features the patchwork grid of the streets of Martinez, with directions to appropriately touristy locations. Year 48 Año 48, hace resides on the upper dos right años o 3 corner. años, no creo que era el 51 que estábamos ahora. Trazar un camino por el sistema de Your finger calles. moves through the various streets, across Rue de Saint-Ghislain and Rue Saint-Cypar, over Saint-Brun and Martinez North. Perfecto. Finally, coming to a halt on the spot where you are currently standing. Porque es Although viejo. the map gives no such indication Bueno itself. que entre acá. For a more detailed view of the map, go to your journal and select the Map tab. Gracias, tutorial. Es venir acá. Y mapa. Ahora tenemos mapa. Iglesia, choza de pescadores, la ribera. El ahorcado está acá. Nosotros estaríamos en esta tienda. Todo esto es la zona industrial. No queda mucho de acá. Perfecto. Vamos a terminar de revisar esto rápido. The plaque on the shelf reads Biografías. Biographies of famous people. You see a large variety A ver, of no voy a names, comprar más none libros, of así which que vamos ring a a bell. preguntar por cosas interesantes. I would say ¿Hay algo interesante? the greatest innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. ¿Quién o qué es una inocencia? A very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. Ponele. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. Entonces, ¿me lo recomienda? Certainly, it's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. Sí, es verdad. Hay que saber de historia y sobre la sociedad antigua y moderna para basarte en lo que pasa y lo que puede llegar a pasar. Es lo que mucha gente dice, aprendamos de los errores del pasado. You feel like you should get this one. Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. Hay algo personal. Esperen. Ahora sí, quiero ojear los libros Browsing through all expuestos. the books with all their names makes your head spin. None of these seem important or relevant. It's all just vapid egoism. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High Speed Love,
the tragic true love story of Jacob Irv and Alfie Delatraz by one Cecilia Averbrook. Sigo pensando qué idioma están hablando. Parece francés. La W la pronunció como una B corta. Jacob Irv. ¿De qué trata? High Speed Love chronicles the romance between two of the finest tip-top tourney racers in history. One of them is the madcap driver, Jacob Irv. His blonde mane graces the cover. Next to Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called the Anti-Star. He's famous for shooting morphine into one of his eyeballs and cocaine into the other. Oh, qué fea imagen. Next to that, Rivasholian radio personality Guillaume Bevy stands in front of a rundown drug den. He's a permanent fixture on Channel 8, reporting on real-life crime and ruining cops' days. De nombre hay que acordarse. Guillaume Bevy. I really must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. Do still browse though, but not too long. Querida, ya te compré 2 cosas. No me jodas. I'm sorry, I did not mean to rush you. Lessons. You are browsing. Go ahead. Take your time. Time is commerce. Vamos a comprarlo. A true cultural touchstone. Enjoy the read. Ahora cuando terminemos el video voy a hacer un pequeño énfasis en lo que acabamos de hacer de comprar estos libros y cómo voy a proceder con esto. Es un tomo de magia fascista. Magia fascista. Un libro de ilustraciones la mar de pintoresco. Muy colorido. Queda este. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen Dick over Mullen. and over. A couple of spook novels hide amidst all the detective books. Thrilling tales of spycraft and daring do. Ficción criminal. No voy a comprar de esto, pero Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach a person how to be a proper detective. en el momento que te pase algo a vos, te entren a robar o lo que sea, no te pienso ayudar. Crime fiction is a disgrace, an asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. Sí. Es muy cierto. Muchas de las novelas de ficción, o sea, de ficción criminal, de este tipo, no todas, obviamente, es como que, oh, sí, me dieron una investigación a las 3 de la tarde, para las 7 de la tarde yo ya tengo todo resuelto, tengo todas las ideas, cité mucha gente, saqué conclusiones, interrogué mucha gente, soy súper poderoso, pateo puertas, me tiroteo con los ladrones y salgo vivo 1 contra 100. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their Perdón, lives. es este. Eso es muy cierto. Lo que más se ignora de lo que es la profesión de policía, como a ellos, como a los reales, son las dificultades psicológicas. No justifican ciertas actitudes de lo que pasa con la policía y demás, ¿sí? Pero es muy difícil mantenerte, digamos, mentalmente estable con todo lo que ves, todo lo que pasas. Pensá que no importa si fue una vez o muchas. El hecho de ver matar a alguien o estar bajo la presión de tener que dispararle a alguien, en caso de que ellos estén armados o te disparen, ya es un montón.
Not a single mention of all the stress Lo mismo this para los work creates soldados. upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? No vamos a hacer hincapié en esto. Shelves filled to the brim with crime novels featuring the supposedly stalwart Ya sabemos quién es Dick Mullen. Dick Mullen. Es básicamente Sherlock Holmes, calculo, pero más poderoso. Los de Sherlock Holmes yo los leí de joven, creo que ya lo dije, no los voy a aburrir con eso. Habré leído 1 o 2, me encantaron, pero sí es verdad que no hay que creerse todo lo que hay en los libros, después de todo es todo ficción. Bien, ¿qué tenemos acá? De estas dos cosas lo voy a hablar, perdón, los dos lo voy a hablar en el final. Bien, acá no nos queda ya nada. Tenemos una cortina ready. Primero vamos a hablar con la señora, después vamos a hacer hincapié en examinar, vamos a ir. Welcome to Crime, Romance, and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Lessons. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. Un segundo, ¿me daría algo suelto? Es que me parece que le van bien las cosas y me da que si no se lo pido ahora no volverá a tener oportunidad. ¿Es usted la propietaria de este establecimiento? I am the proudest owner of our little shop of culture. El tono de su voz es elevado y estridente. Es como una maestra. Erguida, voz fuerte que se te escuche bien. Ya has hablado con ella antes a través del portero. La que está fuera es su hija, ¿verdad? Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Sí, claro. Wonderful. Did you talk to her? Sí. Great. On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? Es una muchacha muy educada y además ha sido de mucha ayuda. 5, me ha generado cierto interés. 1, no me ha impresionado. No pienso puntuar un ser humano. Yo no soy así. ¿Salvarla? No pienso puntuar un ser humano. Come now. It's not personal. It's about proper sales practices and market research. I expect an answer. Y yo espero que saques a esa niña de la nieve. My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. No me parece correcta la forma en la que la está criando. Annette es una buen soldado. Le da valor a este establecimiento. Estoy aquí para desmantelar el libre mercado y abolir el trabajo infantil. Lo pillo. Entiendo que para usted es una pequeña soldado. Se hace fuerte, pero en realidad le está pasando factura. ¿Sabía que se muerde las uñas? Yo iría directamente al grano. Somos... A ver, estamos siendo una persona nueva. Nuestro personaje está... ¿Me puedo contar a la cara? Sí. Señora, míreme a la cámara. Míreme a la linterna. No suena bien, pero... No puedes levantar más, ¿no? No. Perfecto. Vamos a hacer... ya le pegamos a Kuno. A ver, ¿qué puede pasar? God. I've told her not to do that. It's such a disgusting habit. She'll get over it. Anxiety is a part of life. No creo que ella pueda hacer algo al respecto. She can, if she has enough willpower. This is what's called growing pains. Life Pero isn't es una easy. niña. Life doesn't give breaks. Es una niña. A ver, yo creo exactamente lo que dice ella.
con fuerza de voluntad se logra todo. Sí, pero la fuerza de voluntad déjaselo para los adultos. 18 años en adelante, 20 años en adelante, 25 años en adelante, cuando ya tenga una perspectiva del mundo un poco más fuerte. Sí, ya sea alguien bastante dependiente. Es una niña. No esperes que tenga fuerza de voluntad. Come on, ma'am. It's obvious she can't do anything about it. You are placing an unnecessary Vamos. burden on a young child. Así. Kim. Lo que está haciendo está mal. Yo lo sé. Y eso que no suelo saber nada. Eso es cierto. Tanto como voluntad del mercado, pero quizá debería hacer una excepción con su propia hija. Sí, de hecho no hay nada malo en que los niños se coman sus propias manos. No, este es el peor. Olvidé el tema. Lo que está haciendo está mal. Hasta yo lo sé. No, claramente es este. Va a ser más lógico. La voluntad del... tanto como la voluntad del mercado, pero quizá debería ser una excepción con su propia hija. She stands stiff and severe, silently fuming. 10 or so seconds pass without change. She's looking for one, but there simply aren't any good arguments for being an asshole. Asshole. Oh no. Hold on. I need to invite her inside and apologize. She must be freezing out there. Gracias. There. I don't know what to say to you. My husband, he tries to teach me business lessons. I have what my mother called a dull mind. All this stress. ¿Es este marido del que me habla el padre de Annette? ¿Es hija única? Me ha dicho que ya no va a la escuela. Esto no es tan importante, creo yo. O sea, sí, es importante. Este es el menos importante. ¿Es este marido del que me habla el padre de Annette? My husband is a successful entrepreneur east of the river. If only he were more involved in the business we're running up here. No matter. Soon we'll both be off for Grand Couronne. ¿Marido posible sospechoso? Pero ¿qué es Grand Couronne? It's a proper place to live. One of the most peaceful neighborhoods east of Jamrock. You may know it for its massive housing projects. Most of the buildings are empty at the moment. It's a great opportunity to get ahead of the crowds. Better times ahead for sure. ¿Su marido también lleva el negocio? He made the initial investment. Since then, he's been what you might call a silent partner. O sea, básicamente te compró esto para que se mantenga y se tomó el palo al otro negocio. Super silent, almost inaudibly so. ¿Ella es hija única? Yes, I'm afraid so. A real treat she is. It would be nice if she had... No, we couldn't have afforded more children, really. Not in this economy. A glimmer of sadness blinks through the well-crafted exterior. Un buen pensamiento. Por más que quieran tener hijos, siempre tienen que pensar, ¿podemos afrontarlo? Traer hijos al mundo, mi opinión, sabiendo que no tenés por lo menos para darle un plato de comida todos los días, no es bueno. Y viendo cómo está la situación en esa ciudad, pues sí, claro, la economía. Exactly. Puede que sea por otra cosa. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí esto. Me han dicho que ya no va a la escuela. She's been too busy helping me here. So she studied at home this trimester. This is a temporary solution, of course. I assure you, I of all people understand the importance of education. She will be back in school the moment the store takes off. Pero si te vas al carajo, ¿cómo va a volver a la escuela? And hell freezes over? Never mind. It's not a good topic to get into. Sí, y cuando las ranas críen pelo. Muy bien, quería hablar de The otra woman cosa. looks aloof, her features much softer. Occasionally she glances at her daughter's silhouette.
¿Y si quiero comprar un libro? Goodness, Ya lo you hice, were pero... already doing good, browsing the shelves. Why'd you stop? Don't you feel compelled? Go, go. Get back there. The books await you. ¿Qué clase de libros te viene a la venta? Everything is on the shelves. Take a look yourself. The shelves compel you, don't they? De acuerdo, echaré un vistazo. She smiles and nods, seemingly relieved. Quizás con la ayuda de la niña podamos ver los libros de ocultismo y llegar a ellos. Bien, vamos a chusmear esta cortina. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Entenderá. ¿Qué hay detrás de las cortinas? Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. Que digan constantemente que la mujer juguetea con su colgante puede ser que esté nerviosa. She speaks almost as if she's trying Sí. to put a spell on you, urging you to buy. Claramente es una buena vendedora. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Examinar la extraña fruslería con forma de jaula. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, curses, and other supernatural scourges. ¿Quiénes son los semeneses? Inhabitants of Ile de Fantôme, the Semenine Islands down south. Ok. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fishhead charm at this time. The curtains remain shut before No las you. voy a abrir todavía. Primero quiero hablar con la niña. A ver si tiene algo nuevo para decir. I'm sorry, sir. I can't talk right now. I'm very busy with my homework. I have so Ah, much estás homework estudiando. now. Perfecto. You just can't win. Out of the rain and into the gutter. ¿Qué haces? Math. It's really difficult. Like, really. They say you need it to get rich. Better than standing outside in the cold, I guess. Y sí. Oh, I found something while you were away. ¿A qué se trata? I thought this would fit you. Like, thanks for helping out. Not me. The city, I mean. Like a detective does. Entraba un sombrero. Es casi igual al que lleva Dick Mullen en las portadas de los libros. Espera, ¿de dónde lo has sacado? ¿Es un fedora? Me encantan. ¿Un sombrero de detective? Vale, lo pillo. Puedo parecerme a Dick Mullen, excepto porque yo soy un agente de policía de verdad. Espera, ¿de dónde lo has sacado? Just what Dick Mullen would ask. I got it from behind the curtains. I'm not really supposed to go there. ¿Por qué hay un sombrero atrás de las cortinas? ¿Será que están poniendo un museo y estoy flasheando mal? Maybe. It's the hat Dick Mullen wears all the time. You'll look way more serious with that. No puedo entrar al menú para ponérmelo ya. Right, I have to get back to my homework now, before Mum notices. Bien, Man, no podía this preguntar is nada más. hard. Mierda. Lo que me daba menos a sugestión, más una abstracción. Abstracción no lo quería. Enciclopedia. Oh, ahora sí. Faltarían unas gafas y calculo que unos guantes. Muy bien. Fue buena elección meterla. Hoy no. Hello again, esteemed officer. Chao. Vamos a abrir las cortinas. Somos The policías, curtains, señora. tattered with age and covered in. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries out once more. Chaperota. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Parapsychologically speaking, we're done if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences.
It's too dangerous. ¿Cómo? She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? ¿De qué tiene miedo? ¿Es por la maldición? No. Señora, esto es distinto. Soy agente de policía. Tengo que entrar ahí. Esto sería lo más sensato. Pero siento como si me estuviera llamando. Tengo que cruzar el umbral e investigar. Me da igual, no puede detenerme. Muy bien, lo dejaré estar por el momento. Señora, esto es distinto, soy agente de policía. Why? It's not like anyone was killed there. Se detiene de golpe a la par que se lleva una mano a la boca, sorprendida por su propia búsqueda. Está jodiendo que lo mataron acá. I am sorry. I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. ¿De qué tiene miedo? ¿Es por la maldición? No, it's just a storeroom for the employees. I told you. Now please Para. step away from the curtains. Me está diciendo que es un almacén para los empleados, pero sos vos y tu hija. Y tu hija no la dejas entrar tampoco. Siento como si me estuviera llamando. Tengo que cruzar. You do? My God. Even more reasons not to mess with the curtains. Just step away, dear sir. Voy a entrar. No! Please just talk to me, officer. Come here and let's talk this through before you decide to do anything extreme. ¿Me estás amenazando? Talking is always good. Go see what she has to say. The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you, as if taunting you. Ahora, ¿qué nos tiene que decir? Primero hablemos con Kim a ver qué nos Yes. dice. No. Señora, Hello again, esteemed officer, and welcome to ¿por qué Crime, es tan recelosa Romance, respecto a las and cortinas? biographies Tan of solo quiero famous saber qué hay people. del otro lado. I already told you, it's just a storage room for employees. Algo va a I decir don't Kim de understand eso. why it's so important to you. No tenés empleados. Estás nerviosa, estás meta con tocar el Just let it colgante. go, officer. Go buy some Tendré que goddamn haberme books. equipado You're la barrita. supposed to be drawn to the books. She recites it like it's a poem, or like she's playing a role she's grown tired of. Sí. ¿Por qué me sigue hablando de los libros? ¿Está intentando lanzarme un hechizo? Si no es más que un almacén, ¿qué hacen esas salvaguardas MNS ahí? Si no es más que un almacén, ¿qué más dará si le echo un vistacillo? Ni que estuviera maldito o algo, ¿no? It's just for decoration. Luego se rompe. Okay, fine. It's just because this place is cursed, just like everyone said. They don't call it the doomed commercial area for nothing. Are you happy now, officer? Happy that you've ruined everything? Host of hosts, she prays. Guard me and my honest business venture from the curse that lurks behind the curtains. Colgante de protección. ¿Por qué no me dijo directamente que se trataba de la It's maldición? not good to talk about the curse, not in detail. The negativism, it's dangerous. Talking about the void wraiths angers them. Por eso no nos dejas tocar las cosas de ocultismo también. Wow. Void raves. You have new words. Abstracción me cae Such muy bien. raves may prove a formidable enemy. Suit up. ¿Cómo se manifiesta la The maldición? curse is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very foundation. It's the curse of financial distress, of ruin and bankruptcy.
Annette dijo que los anteriores propietarios han atravesado ciertas It's dificultades not just that, económicas. officer. We're dealing with something supernatural here. It's the cacodemons, feeding off bad business practices and disappointing income statements. There's something wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an eerie, lingering presence, as if I was unwanted here. ¿Quiere que abra una investigación? Podría averiguar si la maldición es real. No creo que la maldición sea real. La verdad, tan solo quiero entrar ahí. ¿Ha buscado ayuda? Yes, I've contacted numerous parapsychologists, and even a pair of Simonese mediators. They provided me with the wards. Sienten direcciones hacia la extraña fulería con forma de jaula en las The wards cortinas. help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building. Even though now I fear, it's not enough. A mí me suena que oculta algo más. Debe haber alguna entrada a algo. ¿Su colgante es un amuleto protector? Oh, this? No, it's a special Himian amulet, blessed by desert pygmy shamans, with a spell of compulsion. It's to compel people to buy books. There are numerous spells cast throughout the store. I had the books anointed with a different inducement spell, for example. It's guaranteed to boost sales 15%. 15% nada más. Desert pygmy shamans. That sounds like a rather questionable way to describe a group of people. ¿Quiere que abra una investigación? Podría averiguar si la maldición es Most real. certainly not. I don't want anyone who's not familiar with the psychic arts to get involved in this mess. Stay away. Leave the spirits be, so they can return to their slumber. My liege, you know what this case calls for? A para-detective. Convencerla de que deje investigar la zona comercial maldita. Qué grande teatralidad. No voy a preguntar más de la maldición. Vamos directamente. Slither up to Bien. her, you silver-tongued fiend. Reptadiciada, Show her what demonio de world-class lengua perfidy bífida. looks like. Mostradle lo que es la verdadera perfidia. Señora, he venido a ayudar. No es la primera vez que enfrento un suceso paranormal. Are you sure? Don't think I haven't seen charlatans before. He regresado del vacío. Soy un parainspector descendiente de un largo linaje de You're no parainspectores. para-detective. You look nothing like one. And you're clearly a drinker. Pardon me for being so blunt, but You look like one. Sí. Hey now, hey. You need the booze to focus, all right? No voy a tomar The alcohol. lieutenant keeps his usual stony calm. He silently picks out his notebook. ¿Sabe? Es necesario levantar el espíritu para contactar con el vacío. Admito que me gusta empinar el codo, pero solo porque el reino espectral deja a uno sin fuerzas, parapsicológicamente hablando. how do you know all this? Here we go. Sus salvaguardas me han traído aquí. La sangre semenense corre por mis venas. Soy el espectro del vacío. Tengo el poder de desmalear las energías malvadas. No, sus salvaguardas. You're part Simonese. Oh, it means our meeting couldn't have been mere chance. The hand of fate guides us. But I am not the only one at risk. I have to think of my daughter. You are certain you can help us? Keep us safe? I can't allow any collateral damage to hit us. Nada de lo que preocuparse. Usted y su familia estarán a salvo. Los fantasmas no son rival para mí. Pregunte, ¿quién me va a segundear? Vos me vas a segundear. Ay, si me equivoco, no voy. Si me equivoco, entro por la fuerza. Oh, certainly so, ma'am. I can assure you my partner is eminent in this particular field. If you promise, good officer, then you might be our last hope. Do you swear it?
poner la mano sobre el corazón por mi honor. Thank you, sir. There's one more thing I haven't told you about yet. The entity. Entidad. Do Oh, not dale. act surprised. You know of these things, sire. Por supuesto, la entidad. Cerró los ojos, pues su presencia ya se ha hecho You sentir. have? The entity takes the form of a woman, a witch probably. I've suspected that she must be connected to the curse ever since I first saw her. Did you know that she lives inside the chimney? La chimenea. Vio una mujer en la chimenea. Yes, that chimney is part of the building's central furnace, and it's enormous. She has barricaded herself behind some metal security curtains. God knows what she's doing there. Es muchísima información. Some unnatural magic, I assume. You Ya de la should go puerta trasera de la find librería. the entity and ask what happened to all the companies in the building. What is the source of this curse? Here's the key to the warded door behind the curtains. Take it. Me sirve. Oh, and please do return to me after you've looked round. I'm quite anxious to know what she has to say about the curse. What you discover in there. Unbelievable darkness and ruin. Mm. What you discover? Probably just some office space. Don't be scared. ¿A la vista, librera? Bien, yo... Primero que nada, sí. Autoguardame el juego, por favor. Vamos a sacarnos esto. A menos que no encuentre nada ahí. Investigar la zona maldita, bla bla bla. No quería tocar esto. Ya tenemos los objetos. Primero que nada vamos a subirnos un punto a lo moral. Pues siento que acá se vienen cositas. Uf. Y esas cositas van a ser para el próximo capítulo. ¿Sí? Vamos a dejarlo acá. Muy productivo haber entrado acá en la librería. Muy productivo haber bajado a donde estaba ese muchacho y ver de casualidad esa bolsa que parecía que estaba junto con el... No sé qué es un señor o creo que era un señor que estaba ahí que no quería hablar. Y nos encontramos con un nuevo misterio. Así que próximo capítulo nos vamos a adentrar detrás de la cortina. Ya sé que les vengo diciendo que voy a terminar de registrar la ciudad, pero videojuegos. Cada vez se van presentando más cosas, ¿sí? 17:33, me quedan 5, 6, 7, 8... 4 horas y media para inspeccionar el cadáver el día de hoy. ¿Sí? Así que vamos a hacer esto rápido. Bueno, rápido. Ya sabemos que en este juego no hay nada rápido. Compramos varios libros. Eso iba a decirles de los libros. Los tenemos acá para interactuar. Claramente van a ser largos, ¿sí? Así que lo más seguro es que en algún punto del juego, lo más seguro es que sea un capítulo antes de inspeccionar el cadáver o el capítulo de inspección del cadáver. O ahorcado, como le quieran decir. Sí, está muerto, así que el cadáver está muy bien dicho. Vamos a tocar estos libros. ¿Sí? Lo más probable es que no nos den nada importante. Quizás es solo para pasar el rato. Quizás lo hagamos también después de inspeccionar al ahorcado. Pero cuando lo haga lo voy a dejar avisado en el video, ¿sí? Si no hay nada importante, voy a subir el video para que se vea el lore nada más. Pero lo voy a dejar aclarado. Leemos los libros, no importante, ¿sí? Para que se lo puedan saltear. Y ese capítulo va a ser publicado al mismo tiempo que otros, ¿sí? Cosa de que si lo quieren ver el mismo día no les voy a hacer esperar varios días para subir un video que no tiene importancia. Sería como meter relleno en un capítulo de una serie. Es una mierda. Sí que sí. Así va a ser como voy a proceder. Lo más seguro es que lo veamos en el primer día. Como les digo, antes o después del cadáver. Creo que leí en una... cuando vos cargas tu partida, en la mismísima pantalla de carga te dice que cada vez que lees un libro... perdón, leer un libro es para pasar más rápido el tiempo.
Entonces, supongamos que esto lo hacemos rápido, terminamos como para las 6, ¿sí? Acá, el horario de acá. Y nos vamos a registrar el resto de la ciudad. Y no encontramos nada, digamos, copado, no hay lugar para entrar, etcétera. Usaríamos esos mismos libros para pasar el rato, ¿sí? Em, Antes de hacerlo lo voy a estar avisando. Vamos a pasar el tiempo, los libros, más que seguro les deje informado, ¿sí? Los tiempos que se pueden saltar si es que no lo quieren ver. Cosa de no aburrirse, ¿sí? Ya tiene bastante texto esto, es para disfrutar un juego. Yo lo estoy disfrutando muchísimo, pero quizás ustedes no quieran ver estas cosas. Así que, bien, dicho esto, terminamos con el capítulo. Dejen su like si les gustan los videos, ¿sí? Un buen apoyo para Disco Elysium. Dejen un comentario, una crítica, lo que quieran, ¿sí? Me ayuda mucho para mejorar. Si quieren continuar viendo esta serie o Divinity, que es la que estoy subiendo paralelamente, denle al botón de suscribir, ¿sí? Pongan la campanita, ¿sí? Cuando apretan el botón de suscribir va a aparecer una campanita. No puedo poner imágenes, todavía no terminé de aprender cómo editar videos, así que probablemente más adelante lo haga. Cuando apretan suscribir le aparece una campanita, le dan a la campanita, les va a aparecer que quieren que aparezca, ¿sí? Bien, dicho esto, lo dejamos acá. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Saluditos.